Hola, buenas tardes. Andrea, ¿me escuchas? Hola Carlos, sí, te escucho, ya estamos al aire. Perfecto. Empezamos. María Eugenia, ¿cómo estás? Perdón, tenía el micrófono silenciado. María ¿Cómo Eugenia. estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, un gusto poder estar con este grupo de asistentes. Creo que ya están la mayoría, de hecho, qué bien, qué alegría. Espérate a ver Sí. si veo la lista por acá de todos asistentes. Ok, Alberto, Alejandro, Fermín, Ignacio, Margaret, María Teresa, Miriam. Hola Miriam, ¿cómo estás? Pablo. Chévere, Pablo, por acá encontrarnos. Samuel, Janina. Bueno, un gusto. Yo creo que comenzamos, Andrea y María Eugenia. Sí, sí, empezamos. Vamos. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por unirse a este webinario. El día de hoy vamos a contarles un poco sobre cómo tienen que prepararse para el taller que empieza la próxima semana, la ruta del dinero para el cambio climático en América Latina. Y bueno, les voy a compartir mi pantalla para mostrarles la presentación. A ver, un segundo. ¿Puede ver mi Ahí ya la pantalla? estás viendo, Andrea. Sí. Sí, ya, perfecto. De hecho, incluso tu cámara, puedes mantener la cámara también. Ok. Perfecto. Bueno, ya, perfecto. Entonces, bueno, bienvenidos nuevamente. La próxima semana vamos a tener este taller, La Ruta del Dinero para el Cambio Climático en América Latina. Este taller ha sido organizado en colaboración entre Conectas y Climate Tracker, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer Stiftung, con su programa regional de seguridad energética y cambio climático en América Latina, y la Fundación Ciudad del Saber en Panamá, que es donde se va a llevar a cabo el evento. Esta es la lista de todos los participantes. Tenemos 20 participantes de 13 países de toda la región. Como ustedes saben, hemos tenido un proceso bastante largo para llegar a la selección final y ustedes son los escogidos. Y nuevamente, muchas felicitaciones. Es un gran gusto poder contar con ustedes en este taller. El día de hoy nos acompaña María Eugenia Rinaudo, ella es del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, y Carlos Eduardo Huertas de Conectas. Ambos están en Colombia y también serán talleristas en el taller, en el evento de la próxima semana. Entonces, el día de hoy en este webinario vamos a empezar con una reseña sobre información práctica que necesitan saber para su estadía en Panamá. Luego les voy a hacer una presentación bastante general sobre la agenda del taller para los 3 días. Luego le voy a dar la palabra a Carlos Eduardo, que nos va a contar un poco sobre las presentaciones que tienen que preparar sobre financiamiento climático en sus respectivos países. Y luego le vamos a dar la palabra a María Eugenia, que nos va a contar también sobre su charla acerca de ciencia y política del cambio climático y cómo se tienen que preparar. Y finalmente vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. Si pueden ver en el chat, ahí también pueden ir dejándonos las preguntas que vayan surgiendo, ¿no? Entonces, sobre la información práctica, solo recordarles que acerca de sus vuelos, tienen que hacer el check-in a partir de 48 horas antes del vuelo en sus respectivas aerolíneas, ¿no? El procedimiento es normal, como siempre, tienen que entrar a la página web y ingresar el código, número de reserva, su apellido y, bueno, hacer el check-in. No olviden este detalle. Acerca de los traslados del aeropuerto al sitio del evento, Ciudad del Saber, van a tener representantes de la empresa taxi Best Panama Trips que los van a estar esperando con sus nombres, apellidos y el logo de la fundación. El punto de encuentro donde los van a recoger del aeropuerto va a ser saliendo de la sala de
espera hacia la mano izquierda, ahí van a encontrar a las personas llevando letreros con sus nombres, ¿no? Y para el regreso de Ciudad del Saber al aeropuerto, los taxis los van a recoger del hotel 3 horas y media antes de sus vuelos, ¿no? Y solo recordar que el punto de encuentro va a ser el lobby del hotel. Y el hotel se llama Holiday Panama Canal. También hay un número de la persona de contacto, el señor Juan Carlos de Orriola, y bueno, toda esta información también se lo vamos a hacer llegar a ustedes por escrito para que lo tengan a la mano, ¿no? Y bueno, tener en cuenta que CAS solo cubre los transportes del aeropuerto al hotel y del hotel al aeropuerto, ¿no? Ida y vuelta. Sobre el hospedaje, la reserva está a nombre del Grupo Fundación Konrad Adenauer. El nombre del hotel es Holiday Inn Panama Canal. Esta es la dirección, ¿no? Avenida Omar Torrijos Herrera, Clayton, Panamá. Y recordarles sobre la alimentación, que además del desayuno buffet que se ofrece en el hotel, ustedes van a tener la opción de pedir almuerzos y cenas en el restaurante que se encuentra en el lobby del hotel, el restaurante Panama Ship View Restaurant, y la comida consiste en un plato a la carta más una bebida no alcohólica. Toda la alimentación está cubierta durante los días del evento. Sobre el clima y la vestimenta, solo mencionarles que la temperatura promedio va a ser de 27 grados, va a haber lluvias y se les recomienda llevar ropa impermeable y bueno, el código de vestimenta es casual. En casos de urgencia, pueden comunicarse con Giovanni Burga de CAS. Aquí está su correo electrónico y bueno, también les vamos a dar su número telefónico en caso surja algún contratiempo. Y como recomendación final, Giovanni les puede enviar a ustedes unas cartas, un correo personal que ustedes pueden presentar en Migraciones en Panamá. Si en caso sea necesario, pueden comunicarse directamente con él para preparar este documento. Los talleristas que tendremos durante los 5 días en Panamá, la próxima semana, son María Eugenia Rinaudo, del Instituto Humboldt, Tatiana Pardo, del diario El Tiempo, Carlos Eduardo Huertas, de Conectas, y Sol Lauría, de Conectas. Los 4 van a estar durante todo el evento, acompañándolos en distintas sesiones, que ahora les voy a explicar más a detalle. Entonces, vamos a la agenda del evento. El día 1, que es el miércoles 24, es un día libre, consiste en la llegada del staff y voluntarios, que son ustedes. Este día se hace el check-in en el hotel y hay almuerzo y cenas libres, ¿no? Este día es totalmente libre para que ustedes puedan relajarse y conocerse. El día 2 arrancamos con la presentación a cargo de Carlos Eduardo sobre propuestas para el periodismo del nuevo milenio. También vamos a tener la primera ronda de presentación de países a cargo de un representante del grupo de Argentina y un representante del grupo Brasil. Para esta dinámica, Carlos Eduardo les va a explicar más a fondo en qué consiste. Y bueno, luego de esta ronda de presentaciones de países, tenemos la ponencia de María Eugenia, consiste en Ciencias y Políticas del Cambio Climático, y le sigue una presentación a cargo de Christian Hosner de CAS acerca de blockchain. Por la tarde tendremos un conversatorio llamado Diálogos Conectas, y los panelistas son Emilio Sempris, el ministro de Ambiente de Panamá, Christian Hosner de CAS, María Eugenia Rinaudo del Instituto Humboldt, María Gabriela Dutari del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá, y como moderadora estará Sol Lauría de Conectas. El día 3, que sería el viernes 26, empezamos el día con la charla de Carlos Eduardo sobre periodismo colaborativo. A esto le sigue la segunda ronda de presentaciones de países a cargo de un representante del Grupo México y un representante del Grupo Perú. Y luego sigue la segunda charla de María Eugenia, entendiendo las negociaciones internacionales del cambio climático. Y notarán que estas rondas de presentaciones de países las hemos distribuido a lo largo de los 3 días, ¿no? Para que no sea tan cargado en un solo día. Por la tarde, Tatiana Pardo les brindará la charla llamada La ironía de la paz en Colombia desde una visión ambiental, lecciones y reflexiones sobre el trabajo periodístico.
Y le sigue la tercera ronda de presentación de países a cargo de representantes de Bolivia, Chile y Colombia. Y finalmente, para cerrar el día, Sol Lauría les hará una presentación sobre cómo seguir la ruta del dinero. Llegamos al día sábado 4 y arrancamos el día con la charla de Tatiana Pardo, Herramientas de Periodismo del Cambio Climático. Le sigue la cuarta ronda de presentaciones de los participantes de Costa Rica, El Salvador y Honduras. Y luego hay un espacio a cargo de Sol y Carlos Eduardo para diseñar sus propuestas de investigación. Y le sigue la quinta ronda de presentación de países a cargo de los representantes de Nicaragua, Paraguay y Venezuela. Y finalmente, para cerrar el día, tendremos una cena de clausura. Entonces, y bueno, el día domingo, el día 5, tendremos el check-out del hotel, los traslados al aeropuerto y los vuelos a sus países de origen. Y ahora quisiera darle la palabra a Carlos Eduardo, que les puede explicar un poco mejor en qué consistirán estas presentaciones de los países. Vale, muchas gracias, Andrea, por la presentación. Te consulto, ¿tú tienes de pronto ahí cargadas en algún documento las preguntas? Porque tengo aquí una dificultad en la conexión y me preocupa que se me congele el sonido. Bueno, primero, nuevamente un gusto saludarlos a todos. Nos alegra mucho tener como aliados a Climate Tracker y contar con el auspicio de la Konrad Adenauer para este que es uno de los temas que claves hoy día en la agenda global. Y como bien decía Andrea, el tener el privilegio de haber contado con casi un centenar de aplicaciones y de ahí poder seleccionar un grupo tan heterogéneo, profesional, tan interesante como los 20 colegas que van a participar de este taller. Entonces, parte de lo que queremos hacer es, y quienes ya han participado de las actividades de Conectas, saben que nos emocionan en particular estos programas regionales porque nos permiten intercambiar experiencias, puntos de vista, enriquecer la mirada con la perspectiva de lo que está sucediendo en los otros países. Entonces, en esta oportunidad implementamos unas presentaciones que van a ser unas presentaciones muy, muy cortas de 5 minutos. Yo sé que ahí ya varios dijeron, uy, ¿cómo 5 minutos? Solo para ponerlos un poquito en contexto, a los presidentes les dan 7 minutos en Naciones Unidas y dicen todas las babosadas que dicen algunos y otros las certezas que logran hacer en ese corto tiempo. Entonces, 5 minutos va a ser un muy buen tiempo para poder tratar de resolver 3 preguntas claves sobre los temas que vamos a trabajar, que son la presentación que está ahí en la pantalla, que tiene Andrea, y igual esto se los vamos a enviar por correo para que lo tengan presente, pero igual lo reforzamos. Primero es, ¿cuáles son los 3 sectores prioritarios del financiamiento del cambio climático en el país? Por ejemplo, se están concentrando los recursos en el tema de transporte, se están concentrando en temas de infraestructura, se están concentrando en temas de prevención de desastres, en dónde se están concentrando esos recursos de financiamiento. Y eso nos va a poder permitir entender a nivel regional cómo se está consolidando esta agenda, o sea, hacia dónde está yendo el dinero, ¿cierto? Y eso nos va a permitir avanzar en otro de los puntos que es el segundo, y es cuáles están siendo en cada uno de los países los principales retos para canalizar y gestionar ese financiamiento. O sea, si esto se está haciendo, por ejemplo, solamente a través de organismos de cooperación internacional o ya hay agencias a nivel gubernamental que están recibiendo estos dineros y se están haciendo convocatorias abiertas o hay asignaciones directas en donde pues valdría la pena entrar a fiscalizar como medios de comunicación qué es lo que está sucediendo con esos recursos. Y la tercera es de dónde viene ese dinero, si son fuentes de cooperación, si son fuentes públicas, si son fuentes privadas, fuentes de otros gobiernos, ¿sí? Esto para la exposición, digamos, cada uno va pues obviamente tener un formato libre, abierto para presentar su país. La única variable es que en los países donde hay más de un participante, que es el caso de Argentina, el caso de México,
el caso de Brasil y creo que el caso de Perú. Son 4 países donde hay más de un participante. Son en estos, pues la idea es que cada uno lo pueda hacer de manera independiente y el primer día cuando nos reunamos, ya cuando nos conozcamos y demás, las personas de cada país se encuentran para unificar la presentación y definir una sola persona que presente estas condiciones del país. Y lo otro que estamos buscando es como un primer resultado de este encuentro, poder contar con un draft de documento, que sería la siguiente diapositiva, Andrea, que adicional a estas 3 preguntas iniciales que estamos planteando, pueda responder otras preguntas que serían las siguientes. Primero, ¿cuáles son las acciones prioritarias que cada país está emprendiendo? Esto se parece mucho a la primera pregunta de cuáles son los sectores prioritarios, pero en la medida en que se adentren en el contenido, pues van a entender precisamente la diferencia entre los sectores a donde se están dirigiendo los recursos y las acciones que está abordando cada uno de los países. De hecho, María Eugenia ahorita más tarde seguramente va a ampliar un poco sobre eso. Segundo, si hay o no política sobre el tema del cambio climático, ¿no? O sea, hay muchas cosas que en algunos países están simplemente como enunciados, porque quedaron suscritos acuerdos con organismos multilaterales, con la Agenda Global de Naciones Unidas, pero, pero no pasa de eso, ¿cierto? Hay otros países donde ya incluso han desarrollado institucionalidad en torno al cambio climático y eso nos va a permitir también comprender qué es lo que está faltando en determinados países para que esto pues, pueda funcionar de mejor manera. Tercero, lo de los actores. En eso nos interesa mucho, sobre todo, como ustedes saben, Conectas pues tiene un énfasis muy importante en periodismo de profundidad, en el periodismo de investigación y poder identificar qué actores son los que están participando en esta cadena de recursos. Eso nos va a ayudar a comprender de mejor manera dónde puede haber una capacidad fiscalizadora mayor, ¿sí? La idea después es también tener como eh, un comentario breve si hay mecanismos de transparencia explícitos para la gestión de estos fondos o son los mecanismos de transparencia, digamos, habituales de cualquier fondo público en el país a través de las contralorías o de los entes públicos, o si se han generado veedurías ciudadanas o qué otro tipo de fiscalización hay sobre este tipo de recursos. Y finalmente, una perspectiva personal sobre qué tanto perciben ustedes que ha avanzado esas políticas de cambio climático en el país. Estas 8 preguntas, porque serían las 3 de la presentación y las 5 adicionales que como les comenté inicialmente, pues las vamos a compartir. Estas 8 preguntas, la idea es responderlas en un texto eh, de, de, de no menos de 2 cuartillas, ¿cierto? Pero no necesita ser un paper, pues, académico. De hecho, entre más periodístico, mucho mejor, ¿cierto? Y la idea es que podamos, dependiendo del material con el que contemos y el nivel de elaboración con el que logremos llevar, podamos juntarlos y ya esto sea un primer documento que nos permita juntar la mirada periodística sobre este fenómeno que seguramente lo iremos afinando con lo que estaremos aprendiendo con los expertos en Panamá. ¿Sí? Durante la reunión, nosotros vamos a estar discutiendo posibles temas periodísticos. Ustedes, en el momento en que se presentaron, fueron seleccionados, entre otras, por las propuestas que presentaron para ser analizadas. Y son historias que nos interesa sacar adelante, nos interesa que ustedes las puedan evolucionar, pero también nos interesa generar en Panamá un espacio de intercambio de conocimientos, de intercambio de experiencias, para que podamos evaluar posibilidades de cooperación países. Esos son algunos mecanismos, metodologías, estrategias que venimos implementando desde Conectas, que venimos estudiando desde los últimos años, que será parte del contenido que vamos a compartir. Entonces vamos a tener espacio para la discusión de las propuestas. Yo creo que Andrea, por ese lado, yo me quedaría ahí. No sé si en este punto específico hay
¿Alguna duda, pregunta sobre lo que presentó Andrea, lo que acabo de compartir, antes de darle la palabra a María Eugenia y entrar en los otros contenidos? No sé si... Sí, mira, eh, Carlos Eduardo, nos hacen la pregunta si es que en el taller hablaremos de todos los tipos de financiamiento climático o nos ceñiremos a algo concreto. bueno, la idea es que con María Eugenia precisamente, digamos, parte de comprender el recorrido de dónde surge el dinero y para dónde va, ¿sí? Es estudiar los diferentes financiamientos y las diferentes vías que se están dando en América Latina, ¿sí? Entonces, la respuesta breve sería sí, la idea es ver al máximo y seguramente si alguna particularidad existe en un país que los expertos tengan, que en este caso va a ser María Eugenia y Tatiana, los expertos, digamos, en temas de cambio climático, eh, pues la particularidad del conocimiento que cada uno de ustedes tenga, pues también va a ser un insumo para para la conversación, ¿no? Que en esencia de eso se trata, digamos. El encuentro de Panamá es una conversación abierta donde sumamos la experiencia de cada uno de ustedes, la experiencia de Climate, pues precisamente sobre temas de cambio climático, los expertos que vienen, digamos, desde el lado de Climate, que es María Eugenia y Tatiana, pues son ampliamente reconocidas en su área, los expertos de la Konrad Adenauer, que de hecho, quien va a participar en todo el tema de bitcoins de blockchain, pues para el tema de manejo de finanzas, el cambio climático, es el director del programa regional de la Konrad Adenauer. Y desde el lado periodístico, Sol Lauría y yo, pues vamos a estar aportando sobre lo que es la experiencia nuestra en temas de periodismo en colaboración y de periodismo transnacional. Entonces, ese es un poco el panorama que estaríamos contando. No sé si hay alguna otra pregunta, si la tienes tú por ahí, porque ya no las veo, no las encuentro. Todavía no, pero bueno, muchas gracias, Carlos Eduardo. Entonces, antes de darle la palabra a María Eugenia, solo recordarles a nuestros participantes que pueden dejar sus preguntas en la ventana de preguntas o en el chat por interno, y al final de la presentación de María Eugenia vamos a tener un espacio para responder todas sus preguntas. Perfecto, Entonces, mira, aquí veo una pregunta de Janina Paola que dice sobre las preguntas si estas deben estar presentadas en PowerPoint o como documento aparte a las dos páginas. Eh, realmente no tenemos previsto un formato, digamos, para la presentación de 5 minutos y si el mejor formato es un PowerPoint o una explicación o la misma proyección del documento y a partir de eso, digamos, nos interesa mucho más el contenido que el formato. Entonces, relájense frente a eso. Si hay una proyección, pues obviamente va a ayudar como ayuda audiovisual, pero no hay ningún formato preestablecido. Solamente el del documento, pues que sí será un documento en Word, pues que pueda ser trabajable. ¿Listo? bien, perfecto. Claro, y solo agregar que, como dice Carlos Eduardo, se trata más del contenido y esta dinámica, la idea es que entre ustedes compartan todas las experiencias que traen desde sus países y puedan también enriquecerse de todo este conocimiento, ¿no?, que viene de cada uno de sus países. Entonces le doy la palabra a María Eugenia. María Eugenia, ¿tienes una presentación para No, yo poderte...? quiero solamente Ujú. como hablarle un poquito. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación al taller, a participar en el taller y pues para estar acá también en el webinar. Felicidades a los 20 participantes que quedaron seleccionados. Estoy segura que va a ser una excelente oportunidad. Me presento rápidamente. Yo soy una Climate Tracker también. Participé en varias COP junto con el equipo. Antes inclusive de que fueran Climate Tracker, antes de que hubieran avanzado a ser Climate Tracker. Y la verdad es que
la experiencia con Climate Tracker ha sido fundamental para entender mucho sobre las negociaciones y sobre el tema de cambio climático. Entonces estoy segura que pues en este taller se beneficiará muchísimo del conocimiento y la información pues que todos vamos a brindar. Como les explicó Andrea, yo los voy a acompañar durante todo el evento, pero vamos a tener dos actividades centrales, tanto el primer día como el segundo día. Entonces les quería contar un poco cómo va a ser la dinámica, tanto del primer día como del segundo día, y ya al final pues ver si alguno tiene alguna inquietud o quiere profundizar en algún tema en específico. Para el primer día, nosotros tenemos pautado empezar a vislumbrar el conocimiento que se ha desarrollado en la interfaz ciencia política en cambio climático a nivel internacional y a nivel regional también. Entonces, la idea es como comentarles un poco cómo ha sido la evolución científica y también cómo ha sido esa traducción de ese lenguaje científico a una toma de decisión. Esa va a ser, digamos, la sesión teórica de la primera actividad. Y luego, para cerrar esa sesión, tenemos una sesión práctica donde vamos a explorar 3 estudios de caso regionales para hacer una actividad colectiva. La idea es que estos 3 estudios de caso van a estar envueltos, por así decirlo, en 3 temas centrales. El primer tema va a ser sobre el sector agropecuario, el segundo va a ser sobre el ascenso del nivel del mar y el tercer tema va a ser sobre seguros climáticos. Les vamos a entregar la información, va a ser súper dinámico, se van a dividir en equipos y en conjunto pues van a responder unas preguntas claves que pues vamos a hacer, unas preguntas orientadoras pues que les vamos a entregar, ustedes van a revisar los documentos y vamos a descifrar aquellos elementos clave que motivaron a esos países a generar políticas públicas a partir de insumos científicos producidos no solamente en sus países, sino también pues en marcos, por ejemplo, como el IPCC. Durante el segundo día vamos a enfatizar más después de haber tenido toda esta información sobre la interfaz ciencia política en cambio climático, vamos a enfatizar más sobre el tema de las negociaciones climáticas. Vamos a empezar desde un enfoque internacional para contarles un poco cómo ha sido el proceso evolutivo de las negociaciones en cambio climático y vamos a llegar a un enfoque regional. La idea sí es explorar un poco en dónde se encuentra, digamos, el dinero en cambio climático, pues en América Latina. Sin embargo, digamos, el plus de esta sesión es entender bien cómo funcionan las negociaciones de cambio climático, porque pues, como ustedes bien saben, y si algunos de ustedes han participado ya en COPs, es un poco complejo y sobre todo la Convención Marco de las Naciones Unidas en Cambio Climático, yo pienso que es una de las convenciones, de hecho, de las Naciones Unidas más complejas. El Convenio de Diversidad Biológica, por ejemplo, las COP son mucho más sencillas, los bloques de negociación y todo. En cambio, el tema de cambio climático sigue siendo muy teórico, entonces pues vamos a examinar bien toda esa información. Igual que en la sesión del primer día, para el segundo día vamos a tener una sesión práctica. Entonces, después de darles toda la información teórica sobre las negociaciones, vamos a hacer una práctica y corresponde hacer un ensayo sobre una negociación climática. Entonces, nos vamos a dividir en equipos. En este caso, sí, ya son por roles de las negociaciones y vamos a examinar una decisión que será negociada durante la COP24 sobre financiamiento climático explícitamente. Tenemos pensado dividirlos en equipos, como les comenté, por roles de negociación. Entonces empezamos por ejemplo, 2 participantes, eso lo hacemos allá, pero pues les comento un poco cómo va a ser la dinámica. 2 personas van a ser los chairs de digamos, la presidencia de la negociación. Un participante va a ser la secretaría, va a ejercer el rol de la secretaría que apoya a la presidencia en temas técnicos. Eso les voy a explicar bien cada rol durante el taller. Van a haber 2 personas divididos ejerciendo como países del ALBA, 2 personas como países de AILAC, 2 personas como países de la Unión Europea, 2 países como el grupo Umbrella,
2 países de la Comisión Global de Adaptación, que por cierto es un grupo de negociación muy reciente, creado recién, entonces me parece importante que lo traigamos a colación. 2 personas de la empresa privada, 2 personas de organización no gubernamental, que serían observadores, igual que la empresa privada, y 2 personas que serían comunidades indígenas y locales, también como observadores. Entonces, como verán, pues vamos a tener una dinámica bastante fluida, con diferentes roles, con diferentes actores, y vamos a llegar a una decisión. Vamos a, digamos, hacer el mismo ejercicio que se hace en la COP. Para ello, para que, digamos, esas 2 actividades que les comenté, pues sean efectivas, les vamos a compartir una serie de lecturas sobre cambio climático, tanto de la interfaz ciencia política como de temas de negociación climática, para que ustedes puedan irlas leyendo. Hay muchas lecturas, son casi 20 lecturas, pero la idea es que 3 lecturas son obligatorias. Entonces la idea es que esas 3 lecturas mínimo por lo menos la puedan leer y revisar antes del taller, para que tengan la información, digamos, más precisa, y el resto pues lo pueden ir revisando después. Y bueno, ya para terminar, quería preguntarles si pues alguno tenía alguna duda, alguna inquietud, o si quieren tratar algún tema en particular que nos haya mencionado hasta ahora, pues dentro de mis actividades en el taller. Muchas gracias, María Eugenia. Si tienen alguna pregunta o comentario, este es el espacio para responderlas. En el chat también Carlos Eduardo les ha compartido un link donde pueden ver los perfiles de los panelistas, que les expliqué brevemente al inicio, ¿no? Tendremos 4 panelistas. Sí, qué pena, es que se me fue el enter. Sí, la idea también, a sumar a las preguntas que quieran hacerle a María Eugenia, es si también tienen preguntas para que quieran formularles a los panelistas que van a participar en el primer día en el encuentro de diálogos colectos, donde va a estar el actual ministro de Ambiente de Panamá, que es el señor Emilio eh, Sempris. María Eugenia va a ser una de las panelistas también, Christer Hofner, que es el director del programa regional de la Conrad de Náhuatl, y Gustavo Cárdenas, que es de una de las organizaciones ambientales que lidera pues el tema en Panamá. Si quieren incluir preguntas, también por favor que nos las puedan hacer llegar antes del viernes. Pero por ahora, si hay alguna inquietud con relación a los contenidos de María Eugenia, bienvenidas. María Eugenia, veo una pregunta. Dice, ¿qué se verá específicamente en la COP24 sobre financiamiento climático? Me gustaría tener un adelanto, por favor. Listo, sí. Nosotros, ya yo tengo, digamos, el documento que se va a negociar sobre varios temas en la COP24, entre ellos el de financiamiento climático, y de ahí es donde pensamos sacar el ejemplo de la decisión que se va a negociar, pues para hacer el ejemplo nosotros del ejercicio nosotros de la negociación. Yo les puedo enviar eso entre las lecturas obligatorias, si les parece, para que lo puedan ir revisando antes del evento, del taller. Perfecto. Hay otra pregunta que dice, me gustaría saber si el documento escrito se enviará antes de comenzar el taller o se entregará en el taller de Panamá. Me parece que se refiere al documento que ellos tienen que preparar, ¿verdad? Sí, la idea es poderlo recibir, o sea, que antes de que viajen nos lo puedan enviar para nosotros poder copiarlo y tener un material para los demás colegas, ¿no? Que puedan servir de insumos. Entonces sí sería deseable tenerlos por lo menos el día de llegada, que es el día 24, ¿no? Poderlo tener el 24 en cualquier momento para nosotros poder armar esas carpetas de material bueno, digamos el 24 antes del mediodía, para que no nos quede tan abierto, ¿sí? Y lo de las preguntas que les estaba comentando ahorita y lo acabo de compartir también por el chat, por favor enviarlas al correo
conectas.org para nosotros poderlas incluir dentro del panel público que tendremos ahí en Ciudad del Saber. Muchas gracias. ¿Tenemos más preguntas? En pantalla pueden ver las 5 preguntas que tienen que elaborar en el documento escrito de 2 páginas como máximo que les comenta Carlos Eduardo y que deberían enviar antes del viaje o a más tardar el 24, ¿no? El miércoles 24. Así es. Bueno, yo creo que si no hay más preguntas, habíamos acordado que este encuentro fuera de 40 minutos. Yes. Entendemos que todo el mundo está con agendas de medios, etcétera. Si hay alguna otra inquietud, ya para ir concluyendo, no sé. Sí, una precisión. ¿El documento escrito lo enviamos también al mail de Conectas? Parece que Sí, sí, al ¿verdad? correo, sí, al de gestión@conectas.org. Ahí María Camila, que es quien ha estado en contacto con ustedes en la etapa inicial, es la que va a estar recibiendo. Listo, entonces, si no hay más dudas, entonces vamos cerrando este webinario. Dice, sobre la publicación del reportaje que hemos propuesto, ¿hay plazos? Sí, es la pregunta de Oscar. La idea es que los reportajes que se han propuesto, queremos que se nutran de las discusiones que vamos a tener durante estos días, ¿cierto? Y seguramente ahí varias de estas propuestas van a recibir ajustes eh, eh, durante la marcha. El último día, que es el día sábado, vamos a estar incentivando a que más que 20 reportajes, ojalá pudieran salir 3 o 4 trabajos colaborativos, que eso sería, digamos, todavía mucho más poderoso, pero dependerá de, primero, que haya temas, segundo, de que realmente haya interés de que podamos trabajar, etcétera. Entonces eso pues lo miraremos en el momento del encuentro. El desarrollo de las historias por ahora, digamos, va a tener un acompañamiento básico, digamos, a diferencia de otros programas en los que está participando Conectas, pues en este caso específico queremos meterle mucho la energía pues para sacar adelante esta primera etapa y a partir de ahí ya eh, con los amigos de CAS ver de qué manera se pueden llevar a buen puerto las historias que se terminaron de perfilar durante los días del encuentro. Otra pregunta, Carlos Eduardo. ¿Tenemos que llevar la reseña de nuestra propia propuesta para presentar o algún tipo de material? No, no es necesario. O sea, ya tenemos, digamos, la parte básica que se presentó, que fue la hipótesis inicial, digamos, de trabajo, que ya es un buen insumo y digamos, se van a dar cuenta cuando empiecen a compartir con los demás compañeros del taller que el nivel de propuesta es alto y ahí van a haber una discusión permanente, ¿no? Entiendan que el espacio del encuentro es una conversación que va a estar dándose también en los espacios de los cafés, en los espacios del almuerzo, en el espacio de la cena. Y entonces como desde el primer día vamos a estar compartiendo entre todos, la idea es que podamos ir identificando a esas personas que tienen temas comunes. El primer día nosotros vamos además de la presentación de cada uno, colocar una pequeña reseña de lo que fue su propuesta inicial del tema, ¿sí? Y eso nos va a permitir también como conocernos en qué áreas de interés estamos y por ahí encontrar las afinidades con quienes podemos trabajar.
creo que hay otra pregunta, esta para María Eugenia de Alberto. Dice, ¿cuál es la situación actual de América Latina en financiamiento de cambio climático? ¿Qué países han avanzado más y quiénes han recibido más dinero, María Eugenia? Eh, pues digamos, eso lo vamos a explorar en el taller, pero en principio, países, por ejemplo, digamos, todo se mueve en temas de bloques de negociación, básicamente. Y la diferencia, digamos, de un bloque de negociación u otro es el tema del financiamiento y del presupuesto. Es decir, por ejemplo, los países ILAC han recibido un poco más de financiamiento en temas de cambio climático, los países ALBA no tanto. Y eso es porque también los países ILAC han demostrado más respuestas frente a cambio climático desde la política pública. Entonces, por ejemplo, casi todos los países ILAC cuentan con políticas nacionales de cambio climático, planes de acción a cambio climático, las comunicaciones nacionales que es, digamos, eh, obligatoriedad, por así decirlo, frente a la Convención Marco de las Naciones Unidas, pues los países ILAC también, en su mayoría, pues han avanzado mucho. Entonces, digamos, todo depende mucho también de los bloques de negociación que vamos a explorar durante el taller. Listo. Que no se adelanten, que no se adelanten, dejen Sí, contenido para el taller. Sí, porque es que sí. también, perdón, disculpa, Andrea, lo que pasa es que todo también tiene un orden, ¿no? Entonces, por eso empezamos desde lo más básico, que son los insumos, o sea, que se ha producido en ciencia y política en cambio climático, cómo es esa conexión entre la ciencia y la política en cambio climático, para ya luego aterrizar a lo más complejo, que sería no solamente el financiamiento climático, sino cómo es el mundo de las negociaciones que también influyen en el financiamiento climático. Entonces, por eso hay que verlo como paso por paso para entender mucho mejor la situación del mundo y de la región actualmente en temas de cambio climático. Y eso también diría, iría en la línea de resolver la inquietud de Miriam desde Bolivia sobre qué lugar en línea se puede consultar para saber qué países han recibido financiamiento, digamos. O sea, como es una estructura compleja, es necesario entender la estructura para Claro. identificar por dónde ha venido el dinero. Bien. Muchas gracias, María Eugenia, Carlos Eduardo. Veo que ya no hay más preguntas. Podemos ir cerrando el webinario entonces. Les vamos a mandar por correo esta presentación para que ustedes tengan toda la información disponible, ¿no? También les vamos a hacer llegar la agenda detallada con las horas, ¿no? Con cada día. Y si tienen alguna pregunta adicional, concreta, siempre nos pueden escribir a los correos, ¿no? Al correo de Conectas o al correo de Climate Tracker. Y pues nada, ya nos vemos la próxima semana en Panamá. Muchas gracias por unirse a este Chévere. webinario. Ah, muchas Andrea, gracias. María Eugenia, gracias y gracias a todos los 20 participantes que están conectados. Buena Gracias. tarde. Chao. Tengan buena tarde. Chao.